Bueno, buenos días, amados hermanos, amigos que nos visitan, hermanos que nos visitan de otras congregaciones. Sean bienvenidos y que la paz, la bendición de nuestro Dios, su gracia, sea con nosotros una vez más en esta mañana. Bueno, yo agradezco al Señor por la oración de nuestro hermano Javier a favor de la predicación, pero una vez más les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro al Señor y vayamos a pedir de su gracia. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la hermosa oportunidad que tú nos das, de pura gracia, de estar aquí reunidos en tu casa. Señor, hemos venido con el propósito único y exclusivo de darte a ti toda la gloria. Reconocerse que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor, el Rey soberano de todo el universo. Y que has tenido a bien, Señor, mirarnos a cada uno de nosotros y darnos el don de la fe y del arrepentimiento para vida eterna. Estamos sumamente agradecidos, Señor, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso, Señor, que nosotros nunca, jamás podremos acercarnos ante ti en nuestras propias obras, sino siempre recordando el Evangelio de Cristo para poder, Señor, acercarnos a ti. Te pedimos, Señor, una vez más, que nos ayudes a poner atención a la predicación de tu palabra. Ayúdanos a luchar con el sueño. Ayúdanos a luchar con la pereza. Ayúdanos, Señor, a luchar con una actitud que a ti no te agrade en este tiempo, Señor. Para ti es honroso prestar atención a tu palabra. Permite que podamos honrarte y darte gloria con nuestras actitudes. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a todos. Ayúdame a mí, Señor, que soy débil, en esta sublime labor de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús oramos todas estas cosas. Amén. Amén. Te voy a pedir el favor que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a buscar el capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como vimos en el sermón del domingo anterior, la Reforma Protestante fue un periodo en la historia durante el cual Dios levantó una serie de hombres apasionados por su palabra y por las doctrinas que ella contiene. Y cuando estos hombres apasionados por su palabra y por las doctrinas que la Biblia enseña, vieron prácticas que no eran conforme a la Escritura y que habían permeado a la iglesia, estos hombres alzaron la voz en contra de esas prácticas. Fue ya hace un poco más de 499 años, exactamente el 31 de octubre del año de 1517, que el monje alemán Martín Lutero, teólogo y profesor de la Biblia, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, denunciando y condenando los abusos de la venta de indulgencias. Seguramente Lutero no sabía el impacto de lo que su protesta iba a generar. Lo que comenzó con una simple protesta en contra
de los abusos de la venta de indulgencias de parte de la Iglesia de Roma culminó siendo un movimiento transformador no solamente de la Iglesia, sino de toda la sociedad. Y es por eso que se ha llamado a los principios que se presentaron y defendieron los reformadores como las enseñanzas que transformaron el mundo. Porque esos principios constituyen la esencia del verdadero cristianismo. Estos principios, estas enseñanzas fueron resumidas en 5 lemas conocidas como las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Y nosotros decíamos en el sermón anterior que si comparamos estos principios con un edificio de la verdad, podríamos decir que sola Escritura es el fundamento que soporta toda la edificación. Y sobre ese fundamento se levantan 3 columnas que definen y sostienen el Evangelio: sola fe, sola gracia y solo Cristo. Y la cúpula de la edificación, el techo, el clímax donde apuntan todos estos principios, es que solo a Dios sea la gloria. Y el domingo anterior nosotros vimos el fundamento de ese edificio. Nosotros vimos sola Escritura. En el día de hoy nosotros veremos, si el Señor lo permite, una de las columnas que sostiene y define el Evangelio. Hoy veremos la sola fe. Sola fe. Y para eso vamos a ver sola fe en 3 encabezados sencillos. En primer lugar, vamos a ver el trasfondo histórico de sola fe. En segundo lugar, vamos a ver el significado de la sola fe. Y en tercer y último lugar, algunas reflexiones de la sola fe. Es un sermón, es un bosquejo idéntico al de la sola Escritura que vimos el domingo anterior. Entonces tenemos el trasfondo histórico de sola fe, el significado de sola fe y algunas reflexiones de sola fe. Y con este bosquejo en nuestra mente, veamos entonces en primer lugar el trasfondo histórico de sola fe. Al igual que el principio de sola Escritura, el principio de la justificación por la sola fe formó parte del corazón del movimiento de la Reforma protestante. Para Martín Lutero, la enseñanza de la justificación por la fe sola es el principio sobre el cual la Iglesia se levanta o se cae. Martín Lutero dijo en una oportunidad: si la doctrina de la justificación por la fe sola se pierde, entonces se pierde el resto de la doctrina cristiana. Es por eso que para Lutero, para Calvino, para los demás reformadores y también para nosotros hoy los reformados, la doctrina de la justificación por la fe sola es la columna vertebral de la fe cristiana. Porque es el principio que enseña cómo el ser humano es salvo de la condenación eterna. La Iglesia Católica Romana no ha creído en este principio. Aún en el día de hoy, la Iglesia de Roma entiende y enseña que la salvación se obtiene a través de la interacción. Escuchen bien esto, miren lo que enseña la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma enseña que la salvación se obtiene a través de la interacción entre la gracia de Dios, la fe puesta en Dios, más las obras que el hombre realiza. Y precisamente fue la discusión de esta doctrina lo que dio inicio al movimiento de la Reforma, llevando a los reformadores a romper con la Iglesia Católica Romana, la cual habían pertenecido por años.
Y mis hermanos, para entender mejor la importancia de esta doctrina, es menester ver algunos detalles de la vida de Lutero. Porque curiosamente Lutero, quien terminó defendiendo la doctrina de la salvación solamente por fe, con su propia vida, Lutero no comenzó su vida cristiana creyendo de la misma manera. Lutero vivió atormentado por sus pecados y vivió con terror, pensando acerca de su posible condenación. Lutero no podía dormir tranquilo pensando en la justicia perfecta de Dios que de ninguna manera encontraba cómo satisfacer. Como sabemos, Martín Lutero era monje y él vivía una vida monástica bastante santa a los ojos de los hombres. Pero aún así, Lutero no encontraba paz para su alma. Lutero dormía casi desnudo en el frío del invierno, tratando de esta manera castigar su propio cuerpo. Él se confesaba hasta 2, 3 y 4 horas diariamente. Y cuando Lutero se retiraba del confesionario, recordaba al momento un pecado que no había confesado y regresaba nuevamente al sacerdote para seguir pidiendo perdón. Los sacerdotes estaban cansados de Lutero. No lo soportaban más. A Lutero le atormentaba el hecho de que si no confesaba todos sus pecados, si se le escapaba uno, Dios tendría de argumento para condenarlo. Eso es lo que pasa con un sistema teológico así, que nunca está seguro. Pero lo que más le atormentaba a Lutero es que a pesar de estar aislado en un monasterio, de estar supuestamente retirado del mundo y de las tentaciones, a Lutero lo que más le atormentaba era que su peor enemigo no estaba afuera, sino que lo llevaba dentro de él mismo. Él lo reconoció. Es por eso que aún alejado del mundo, su alma seguía en tormento. Porque a pesar de autocastigarse, de confesarse, él sabía que continuaba en pecado. Lutero entendió que su problema con el pecado no radicaba fuera de él, sino radicaba dentro de él, en el interior de su ser. Como varios saben, Lutero llegó a ser un gran teólogo y un buen profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Lutero enseñó el libro de los Romanos, el libro de los Gálatas, el libro de los Hebreos, el libro de los Salmos. Pero a pesar de ser un gran teólogo, de ser maestro de teología, de ser reconocido como un monje impecable, Lutero no encontraba paz para su alma. Lutero llegó a describir ese periodo de su vida como un periodo de gran desesperación. Lutero dijo: he perdido el contacto con el Cristo Salvador y Consolador de mi vida. Y ahora Cristo se ha convertido en un carcelero y un torturador de mi alma. Es más, estas cosas llegaron a atormentar tanto a este hombre que cuando alguien le preguntó a Lutero que si él amaba a Dios, Lutero respondió: ¿amar a Dios? Yo a veces lo odio. Lo odio. Es que este hombre había probado de todo para encontrar la paz con Dios. Desde dormir en pisos duros y ayunar, hasta subir las escaleras a Roma de rodillas en oración. Los monasterios, las disciplinas, las confesiones, las misas, los perdones sacerdotales, las buenas obras, todo se demostró infructífero. Nada funcionó para que Lutero encontrara la paz con Dios. Es por eso que Lutero odiaba la palabra justicia y por ende al Dios de la justicia. Porque creía que esa palabra justicia indicaba un mandamiento de Dios para condenarle. Y amados hermanos, sepan que
Martín Lutero vivió con ese tormento por 7 años aproximadamente. Es hasta el año de 1516 que finalmente, estudiando y enseñando el libro de Romanos, que la luz vino a este hombre. Él entendió esa frase que aparece en Romanos 1:17, que el justo por fe vivirá. Hermanos, es aquí cuando por fin se aclaró todo para Lutero al meditar en Romanos 1:17. Es ahí cuando Lutero vio por primera vez que la justicia que Pablo tenía en mente cuando escribe ese texto no era una justicia que condenaba a los pecadores, sino lo que Pablo está diciendo ahí es que la justicia se refiere a una rectitud perfecta que Dios libremente concede a los pecadores en base a los méritos de Cristo y que los pecadores reciben por la fe sola. Es por tal razón que Lutero, después de haber entendido Romanos 1:17, pronunció estas palabras, y cito a Lutero textualmente, dice así: finalmente, meditando día y noche, por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por la fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Noten, hermanos, que Lutero dijo estas palabras porque en ese mismo instante él llegó a comprender la esencia del Evangelio. Llegó a comprender el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y es precisamente ese entendimiento el que lleva a Lutero a experimentar el nuevo nacimiento. Pues entendió, y no solamente entendió, sino que aceptó y confió en el Evangelio. Y creyó, aceptó y confió que en el Evangelio la justicia de Dios es un acto que Dios otorga de pura gracia a través de la fe solamente en Jesucristo. Ahora bien, para poder comprender este principio de sola fe, vamos a ver su significado. Y como dije el domingo pasado, mis hermanos, si nosotros como iglesia nos identificamos como una iglesia reformada, entonces todos los miembros de la iglesia deben adherirse a los principios de la reforma, a las 5 solas de la reforma: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Porque como expliqué la vez pasada, esto constituye la esencia del verdadero cristianismo. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Ya vimos el trasfondo histórico de sola fe. Veamos en segundo lugar el significado de sola fe. Tanto Lutero como los demás reformadores afirmaron que la justificación es por pura gracia, solamente por medio de la fe en Cristo únicamente. En la justificación, la santidad de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Los reformadores negaron rotundamente que la fe salvadora emerge del corazón del hombre pecador. La fe salvadora es un don de Dios y como tal es solo Dios quien la da libremente a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe para creer en Dios y para creerle a Dios. La fe es un regalo de la libre voluntad de Dios y la base de la fe es el testimonio de Dios, la cual está revelada claramente en su palabra. Ahora bien, ¿enseña la Biblia esto que acabo de decir? ¿Enseña la Biblia lo que afirmaron los reformadores? ¿Enseña la Biblia la justificación por la fe sola? Vamos a ver eso. El Antiguo Testamento
afirma que la justificación es por la fe. Les voy a pedir el favor que me acompañen a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Hablando Moisés referente a la fe de Abraham, dice el texto: y creyó Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Los católicos romanos tradicionalmente han utilizado este texto que acabamos de leer para apoyar la doctrina de la justificación por las obras concedidas en gracia. Pero ninguna palabra de obra o de mérito se menciona en el pasaje. Más bien en Génesis 15:6, la idea que se transmite es que Dios concede la justicia a Abraham como un don de pura gracia, es decir, gratuitamente. Más adelante, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo confirma eso en Romanos capítulo 4. Confirma que la justicia es imputada, acreditada, cargada a la cuenta de Abraham a través de la fe sola, sin obras. Acompáñenme a Romanos 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y antes de leer el pasaje, recordemos, hermanos, que Pablo en esta carta contrasta las obras y la gracia como dos cosas que son completamente antagónicas entre sí, para luego llegar a la conclusión de que la justificación tenía que ser únicamente por la fe para que pudiera ser solo por gracia. Y en este capítulo 4, Pablo cita el ejemplo de Abraham en Génesis 15:6. Pablo dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Génesis 15:6? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Su fe le fue acreditada, le fue imputada, le fue cargada a su cuenta como justicia. Hermanos, cuando Pablo interpreta Génesis 15:6 para enseñar que la fe de Abraham le fue contada por justicia, lo que Pablo pretende es que comprendamos que la fe, es decir, la confianza decisiva, la confianza sincera de todo corazón en la promesa de Dios, fue el medio de la justicia que le fue imputada por gracia. Es por eso que Pablo sigue diciendo en el versículo 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hermanos, cada vez que usted recibe un pago por el trabajo que ha realizado, no es una gracia la que te están dando. No. Ellos te deben ese dinero porque tú obraste a favor de esa empresa durante todo el mes. Así que la empresa no te está dando una gracia, la empresa tiene contigo es una deuda, porque tú obraste. Y el salario que te dan es una deuda, es un pago. Así que al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más, versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, su fe le es acreditada, le es imputada por justicia. Hermanos, esa es la maravillosa noticia del Evangelio, que Dios declara justo, declara recto
al pecador siendo todavía un impío. Según Romanos 4:5, ¿a quién justifica Dios? Al impío. ¿Y cómo lo justifica? Cuando ese impío descansa, confía completamente por la fe en la persona de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Ahora, a manera de aclaración, mis hermanos, como pueden notar, la fe en sí misma no justifica a nadie. No somos salvos por causa de creer, sino que somos salvos por medio de creer. Porque la fe en sí misma no es ni la base ni la causa de nuestra justificación, sino que la fe es el medio, la mano, el instrumento que recibe el regalo sagrado ofrecido a nosotros en el Evangelio. Ese regalo en el Evangelio es la justificación de Dios por la fe en Cristo. Acompáñenme a Romanos 1, versículos 16 al 17, unas páginas más atrás. Romanos 1, del 16 al 17. Como sabemos, ese es el texto que Dios usó para salvar a Lutero. Pablo dice, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio de Cristo la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y cita Habacuc 2:4, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia que Pablo habla en este pasaje no es ese atributo de Dios que hace que Él castigue el pecado, como pensó Lutero por mucho tiempo, sino que es la rectitud perfecta que Dios imputa o pone a la cuenta del pecador únicamente por medio de la fe en Cristo. Es de esa justicia que el apóstol Pablo está hablando en este texto. Y hermanos, ese es el tema de Pablo en toda la carta a los romanos. Y esa es la enseñanza que permea todo el Nuevo Testamento. Nosotros somos declarados justos en la presencia de Dios, no por hacer, sino por creer. Porque es por medio de la fe sola, en Cristo únicamente, que Dios acredita a nuestra cuenta la rectitud perfecta de Cristo, su justicia. En Romanos capítulo 3, versículos 19 al 28, Pablo toma la idea de Romanos 1, del 16 al 17, y la amplía mucho más. Romanos 3, del 19 al 28. Acompáñenme, por favor. Romanos 3, del 19 al 28. Dice la palabra de Dios. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y hermanos, lo primero que Pablo enseña aquí es que por medio de las obras de la ley es imposible ser justificado ante Dios. Dicho en otras palabras, el mejor esfuerzo humano, el mejor esfuerzo de cada uno, no llega a cumplir con la ley a cabalidad. Por tanto, tratar de cumplir la ley jamás bastará para lograr que alcancemos un grado de rectitud moral suficiente para ser declarados justos delante de Dios.
nunca nuestro esfuerzo humano podrá satisfacer el estándar de Dios. Porque lo que la ley puede hacer inicialmente es revelarme el carácter santo de Dios. Porque eso es lo que la ley representa, el carácter santo de Dios. Y al hacerme la ley, esa revelación, yo puedo ver mi pecado en contraste de lo que Dios es y de lo que yo soy y hago. Es por eso que todos estábamos perdidos, porque nadie puede satisfacer el estándar de Dios, el estándar santo de Dios. Ahora note lo que Pablo sigue diciendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Mis amados hermanos, esa palabra que aparece en el versículo 21, pero ahora, es muy importante en la Biblia. Con esa expresión, Pablo hace referencia a que antes las cosas eran de una forma, pero ahora son de otra. Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros tenía la ira de Dios que pesaba sobre nosotros. Esa ira de Dios nos condenaba a ir al infierno. Si Dios no interviene dándonos conversión para vida, esa condenación era inminente sobre todos nosotros. Antes de Cristo, bajo el régimen de la ley, la gente vivía bajo la esclavitud del pecado, incapacitados para cumplir la ley de Dios. Y finalmente, antes de Cristo, cada uno de nosotros estábamos excluidos de la familia de Dios, excluidos de sus pactos, de sus bendiciones, y realmente excluidos de la vida, muertos espiritualmente en el pecado. Estábamos excluidos de Dios. Pero ahora las cosas son distintas, son de otra manera. Pablo dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia, la rectitud perfecta de Dios se ha manifestado. ¿Cuál es esa justicia? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, hermanos, Pablo pone aquí a todos los hombres en el mismo nivel. Todos hemos pecado. Y al pecar, ninguno ha alcanzado la gloria de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia, la rectitud moral de Dios se manifestó. En otras palabras, la ley no nos podía dar dicha justicia. Pero por eso es que es aparte de la ley. Porque es una rectitud moral perfecta que yo obtengo por medio de la fe en Jesucristo. Es por eso que los reformadores llamaron a este principio sola fe. Porque la justificación es aparte de la ley. Es sin las obras de la ley. Es solo por la fe en Cristo únicamente. La justicia de Dios se ha revelado por la fe en Jesucristo. Por tal razón, Pablo dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe, que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo ha venido hablando que todos hemos pecado, que todos nosotros estábamos perdidos, sin Dios y ajenos a sus promesas. Pero Dios nos acreditó la justicia de su Hijo por pura gracia. Somos justificados por gracia,
Pero el instrumento de la justificación es la fe puesta en Cristo. Es de ahí que Pablo sigue diciendo en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Claro, muy claro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Todos hemos sido justificados sin hacer ninguna obra. De manera, mis hermanos, que la justicia que salva es una justicia que es completamente ajena a nosotros. Porque es la justicia de Cristo, la rectitud perfecta de Cristo que es puesta a nuestra cuenta en el momento que nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él. Dios justifica al impío. Cuando ese impío deja de descansar en sus buenas obras para descansar únicamente y completamente en Cristo. Y por supuesto, mis amados hermanos, que todo aquel que ha confiado en Cristo en esa manera va a evidenciar su fe por medio de las obras. Repito eso. Todo aquel que ha confiado en Cristo va a evidenciar a través de su fe, va a evidenciar por las obras su fe. Santiago, al igual que Pablo, cita a Abraham en su libro para explicar ahora que las obras son evidencia, son el resultado de la fe. Dice Santiago 2:20 en adelante. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó, es decir, se evidenció por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, y aquí cita el mismo texto que cita Pablo en Romanos capítulo 4. Cita Génesis 15:6. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muchos se preguntarán que si ese versículo 2:24 de Santiago contradice la enseñanza de Pablo en Romanos. De ninguna manera. Lo que Santiago quiere decir en su contexto lo explica en el versículo 26. Aquí aplicamos sola escritura, ella misma se explica. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, nosotros somos salvos por medio de la fe sola, ciertamente. Pero la fe que salva nunca viene sola. Porque al creer, nuestra vida es unida a la de Cristo. Y el Cristo que recibimos por medio de la sola fe no es un Cristo que solamente justifica, sino que también es un Cristo que santifica. Es un Cristo que también santifica. Así que nosotros podemos saber si hemos sido justificados por medio de nuestros frutos santos que evidenciemos. Porque la santificación, hermanos, la santificación confirma la justificación. Y esto ocurre porque Cristo es un Salvador perfecto, que ha llevado a cabo una salvación perfecta. Y eso es lo que Pablo enseña en Efesios 2,
8 al 10, ese texto muy conocido. Efesios 2, del 8 al 10. Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Y ahora dice en el versículo 10, viene diciendo que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, somos salvos, somos justificados. Para hacer nuestra vida después de la justificación lo que se nos venga en gana. No. Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Se contradice Pablo con Santiago? No. No se contradice. Somos salvos por medio de la fe en Cristo, para que andemos, nos ocupemos, para que vivamos en buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. Así que enseña la Biblia la justificación por la fe sola, tal como lo afirmaron los reformadores. Decimos que sí. Como hemos demostrado, la Biblia enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que la justificación es por medio de la fe sola. Los reformadores estaban en lo cierto. Hemos visto el trasfondo histórico de la sola fe. Hemos visto el significado de sola fe. En el tiempo que nos resta, veamos en tercer y último lugar algunas reflexiones de la sola fe. Hermanos, la enseñanza de la justificación por la fe sola ha sido altamente distorsionada en el tiempo. Aparte de la Iglesia de Roma, que enseña que la justificación es la interacción entre la gracia de Dios, la fe, más las obras del hombre, aparte de esa falsa enseñanza, existe otro sistema teológico distorsionado que se llama el arminianismo. El arminianismo. Y el arminianismo se equivoca enormemente al decir que la fe no es el medio de la justificación, sino que la fe es parte de la base de la justificación. Para el arminiano, Cristo más mi fe es la base de la justificación. Ellos dicen que la justificación, que en la justificación la predestinación de Dios es condicional y la fe es condicional. Dios elige y salva a aquellos que creen por su libre albedrío. Es decir, la fe que justifica es la causa de la elección de Dios. En palabras más sencillas, mi fe es la causa de que Dios me ha elegido. No es como creemos los reformados, de que la fe es la evidencia de que Dios me eligió. Como Dios me eligió, yo creo. No al revés. No es que porque Dios en su previo conocimiento sabía que yo iba a creer, por eso me eligió. ¿Se entendió? Dios en su conocimiento anticipado, dicen los arminianos, que Dios vio que yo iba a ejercer mi fe, entonces por eso me eligió y me salvó. Y el reformado John Owen ridiculiza ese sistema teológico arminiano, ese sistema de salvación por fe, los ridiculiza diciendo que eso es una imposibilidad, diciendo de la siguiente manera, y cito textualmente a John Owen, dice: lo que hacen los arminianos es como si un hombre le prometiera a un ciego 1000 libras esterlinas con la condición de que él lo vea. Es como si un hombre le prometiera a un ciego 1000 libras esterlinas con la condición de que él
viera. Owen mira al Cristo del arminiano como un salvador a medias. Porque Cristo, para el arminiano, explica Owen, tiene el fin de la salvación, pero no los medios para la salvación. El arminianismo, este sistema teológico, parece prometedor, pero no puede realizar sus promesas porque depende de la humanidad depravada para actuar. Así engaña a un sinnúmero de personas que creen que porque aceptan a Cristo por un simple acto de su libre voluntad, pero que no se inclinan al señorío de Cristo. El arminiano se imagina que tiene la fe salvadora mientras sus vidas evidencian que permanecen espiritualmente muertos. En cambio, el calvinismo, la fe reformada, es diametralmente opuesta al arminianismo. El calvinismo es prometedor, pues coloca el peso total de la justificación y la salvación en la suficiencia de Cristo y en la operación de su Espíritu Santo que otorga y sostiene la fe salvadora. Amados hermanos, si basamos nuestra justificación en la fe humana, en las obras o en cualquier otra cosa, los fundamentos mismos de la justificación se desmoronan. Porque inevitablemente las preguntas agonizantes, las preguntas desconcertantes, las preguntas desesperadas de tener esas virtudes en suficiencia surgirán. Por ejemplo, ¿es mi fe lo suficientemente fuerte? ¿Son los frutos de la gracia en mi vida suficientes? ¿Son mis experiencias lo suficientemente profundas, claras y persistentes? De tal manera que eso me otorgue a mí salvación. Si en esas respuestas a las preguntas que se hacen logro encontrar insuficiencia en mi fe, entonces eso sacudirá los fundamentos mismos de mi vida espiritual. Y vendrá la duda, la angustia, el desespero. Porque mi mejor fe siempre es defectuosa. La Biblia dice que soy demasiado impío. Aún en mi mejor fe, fuera de Cristo, lo mejor que tengo, dice Isaías, es trapos de inmundicia. Y es por eso que vemos a muchos cristianos hoy en día que se desesperan, porque no pueden distinguir entre la roca en la cual se paran y la fe en la cual persisten. La fe no es nuestra roca. Cristo es nuestra roca. No obtenemos la fe teniendo fe en la fe. O no obtenemos la fe mirando a la fe, sino que obtenemos la fe mirando a Cristo. Porque mirar a Cristo es la fe. Finalmente, hermanos, recordemos que la sola fe, esta columna que sostiene y define el Evangelio de nuestro templo de la verdad, es el principio que enseña que la justificación es por pura gracia, solo por medio de la fe en Cristo únicamente. Esto quiere decir que la rectitud moral o la santidad que me permite entrar al reino de los cielos es algo que me ha sido imputado, ha sido cargado a mi cuenta por Cristo después que mis pecados han sido perdonados por Él. Ese es el glorioso Evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos ahora. Bendito Dios,
Gracias te damos, Señor, por la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido meditar en este principio reformado, este principio escritural. Somos salvos solo por fe, únicamente en Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros a vivir conforme a esta verdad. Afecta profundamente nuestros corazones y que esto sirva, Señor, para amar más la obra que tú has hecho a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Señor, perdónanos si no hemos confiado completamente en ti, si todavía miramos a nosotros mismos, si todavía pensamos si hay rasgos dentro de nosotros que creen que la salvación tiene que ver con alguna obra nuestra. Tu palabra enseña que los méritos de Cristo son los únicos suficientes, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque lo que tu santidad exigía, tu gracia lo ha provisto. En el nombre de Jesús oramos, te damos muchas gracias, Señor. Amén.